Señor, hermanos y hermanas, no se queden. Yo sé que en la vida va a haber tropiezos, va a haber tiempos difíciles, pero con el Señor seremos más que vencedores. Dice esto. Ay, ay, ay. Con todo el corazón. Para la honra y la gloria de Dios. Para todos los pastores. Adelante, mis hermanos. Y esto dice.
esas alabanzas, intervención con la hermana Didi o hermana María. Michik Pushakuna, Iglesia Alianza, Taita Dios bendiciachun Kaisumak Tutapi. Amén. Gloria a Dios, esos aplausos fuertes. Maisuma kushilla mikanchi, chikanchika yakta kunamanta, kaisuma tanda nakuyma tanda nakushkanchi, ñukanchi Taita Dios tapagi ningapa. Iglesias, ñaupama katishunchi Taita Dios pa ñaupapi, Taita Dios bendiciachun kuyashkaturiña ñakuna. Dios se lo pague, Kashnasina, mensaje tacarán Pane María. Dios bendice que con el ministerio pe. Adelante, hermanas. Hermanos, a ver las manitos, a ver los que están con sueño, vamos, las palmas. Un, dos, tres, amén.
Fuerte los aplausos. Intervención con la hermana Didi. Bueno, muchos dirán, ¿por qué Didi, verdad? Didi. Daisy Diana. Esa es la razón. Aquí en Estados Unidos todos se minimizan. Greetings, pastors, brothers and sisters. May God bless you all. This is the day that our Lord has made for us to preach and name His God. Psalms 18:24. Pastors, Alianza, and all churches, may God continue to bless you abundantly and keep you in care in His loving arms. Chorus Sinaí is going to sing one more song, and our wishes for you is just the best, for you to continue and preach the Word of God with all our ministries, with our chorus, with our groups, and pastors by preaching the Word of God. May God bless you all. Thank you. Gracias. Coros, pastores, ministerios, adelante para la honra y la gloria de Dios. Pastores que están acá, pastores que están fuera de esta iglesia, de este estado, adelante, hermanos queridos. No es nada fácil como habíamos cantado en un himno, pero sí se puede continuar hacia adelante con la ayuda de Dios. Amén. Tiempo de ustedes. Al ritmo de Guainito.
antes de que se vayan, esperen. Yo creo que dieron varios mensajes, ¿verdad? Varios mensajes. A ver si alguien de las hermanas más jovencita, alguien que todavía la mente esté trabajando, ¿verdad? Cita bíblica del primer himno que cantaron y un consejo para las hermanas. Cita bíblica y el verso del primer himno que cantaron y un mensaje para las hermanas. Gracias, pastor. Dios les bendiga, pueblo de Dios. La primera alabanza fue en Jeremías 1:5. Antes que te formase en el vientre te conocí, antes que nacieses te santifiqué. Te di por las profetas a las naciones. Amada iglesia, ministerio de Coro Alianza y ministerio de cada iglesia, adelante con Cristo llevando las buenas nuevas de salvación a través de alabanzas. Dios les bendiga. Muchas gracias, queridas hermanas. Yo sé que hicieron un arduo trabajo, fuerte trabajo de presenciar en este lugar y tener en la cabeza 4 alabanzas. ¿Está fácil o no? Yo creo que no está nada fácil. Inmensas hermanas, fuertes, por favor, esas mentes no permitan que se debiliten ni por nada, sino día tras día alimentarse día tras día, hermanas queridas. Todavía toca seguir con el ministerio, ¿verdad? Así que hermanas, hermanos, Dios les bendiga, en especial Coro Sinaí. Muchas gracias. Vamos a recibir a las hermanas de la iglesia Alianza una vez más con nosotros en este lugar. Pero vamos a hacer algo, vamos a levantar puestos de pies, vamos a recibir con aplausos a las hermanas. Ellas son las que organizaron, ellas son las que empezaron con esto, ellas son las que sacaron estas ideas con el fin de alabar a Dios, con el fin de ver al pueblo de Dios reunidos. Hermanos, tiempo es de ustedes, caminen, prepárense. Yo sé que esto se hizo a propósito de castigar un poquito que vengan por afuera, ¿verdad? Hermanas queridas, bienvenidas, Coro Alianza. Van ubicándose ya en el escenario para dar las gracias a Dios, para compartir mensaje para el pueblo de Dios y así también para todos los que están atrás de las cámaras. Dios continúe bendiciendo. Hermanas, escenario entero es de ustedes, tiempo de ustedes, todavía temprano, así que tienen el tiempo para alabar por lo menos 10 alabanzas más. Cuanto pueden hacerla. Yo sé que afuera hay un dicho, mientras más bastante, más fuerza, ¿verdad? Así que ellas son más bastante, más himnos tienen que cantar. Pueblo de Dios, vamos a recibir con aplausos fuertes. Amén. Esos aplausos fuertes, ¿verdad? Qué lindo. Bienvenidas hermanas, bienvenidos hermanos. Para la honra y la gloria de Dios están aquí. Tomen asiento, descansen. Vamos a dejar el tiempo para Coro Alianza. Esos aplausos fuertes, a ver. Tiempo de ustedes, hermanas y hermanos. En el libro de Marcos dice: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Este himno dice: somos del pueblo del Señor que predicamos salvación, amados hermanos. Amén. A ver, ese hermoso verso, ¿verdad? Aplausos fuertes, hermanos. A través de estos medios estamos en diferentes partes del mundo. Yo sé que hay hermanos, hay familiares, hay amigos, hay amistades viendo estas transmisiones y además estas hermosas alabanzas que va a ser expresado. Yo sé que va a estar en muchas partes del mundo, pero iglesia, no vamos a cansar de aplaudir. Animemos, apoyemos este ministerio. A ver esos aplausos una vez más. Fuerte para el Señor. Tiempo de ustedes, hermanos, y esto dice...
mensaje para el pueblo que está aquí, pueblo que está a través de las cámaras. Hermosas alabanzas, ¿verdad? Alaben al Señor, sirvamos al Señor juntos, hermanos queridos. Muchas gracias, hermanas. Adelante. Estimados pastores, pueblo del Señor, que el Señor le bendiga. Y también con esta alabanza queremos saludar a todos que están viendo por medio de las radios, que es Alihuilla, Radio Alianza, y queremos decir que el Señor le bendiga donde quiera que se encuentren, y gracias por estar juntamente con nosotros alabando. Y este tema que dice: Dios eterno, amigo fiel, tu santo nombre te alabaré, y mi vida está segura en tus manos. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Esos aplausos fuertes para el Señor, vamos. Mientras ellos se recuerdan, vamos. Saludos, habíamos estado haciendo hace rato. Saludos para los pastores que están en Cuenca. Pastor Luis Cornejo. A ver, esos aplausos. Pastor Javier, también en Cuenca. Esos aplausos fuertes, a ver. Para pastores que están en Quito, Ecuador, fuerte los aplausos. Saludos cariñosos también para el hermano Manuel Huerta, que fue hace poco de aquí de la iglesia Spring Valles, que está en Barranco Alto. Esos aplausos fuertes. Gloria a Dios, seguramente esta noche está con nosotros a través de estos medios. Saludos cariñosos a todos. Adelante, hermanas. ¿Listo? 1, 2, 3. Saludos para las iglesias. A ver. Saludos a la iglesia Nueva Vida en Massachusetts. Saludos para la iglesia Ríos de Agua Viva. Saludos para la iglesia Pan de Vida. Saludos para la iglesia La Vid Verdadera. Saludos para la iglesia Alianza. Saludos para todas las iglesias que están alrededor.
hermosas alabanzas que comparten las hermanas, para nosotros, para todos aquellos quienes están a través de las cámaras. Hermosas alabanzas, hermanos y hermanas. Adelante, hermanas, tiempo de ustedes. Salmos 24:1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. En esta noche, Coro Alianza, agradecidos al Señor Dios Todopoderoso, hemos preparado estas alabanzas con una meta de solamente honrar al Señor. Tupikuna, Dios bendicionacho, chungumanto pagininchi, tupikunata, kankunami shamushkangichi, chica iglesias, ñukanchiwan pacta kankapa, chaymanta, yaya Dios pagininchi, shinallata, tukuñañakuna nikulka, iglesias, ñopa makatishunchi, ama shaykurishpalla, coros, Dios bendicionacho, kankunapa ministerio, manahawayakan, pero ñopa makatishunchi, shunkumanta yaya Dios paginishpa, alabanza que sumagach pa sumagiaco, tucuita durashkamanta, kushikush papa vinishpa alabancha. Amén. ¡Qué lindo mensaje! Mana fácil chukan, Dios pañampi katina. Mana fácil kan, ministerio yumpama apana. Mana fácil chukan, domingo tras domingo iglesia pecana. Ya que estian, problemas tian, may pica trabajos, ya tian. Tu cuilaya tu cuspa may pica harkarinche, ¿verdad? Chaslaka pipes ya Dios kanyuancionka, ya allí también allí casca. Wata entirota, samaita, causaita, wasita, cusquita, trabajota, tu cuita bendiciasca. Hermanos queridos, ¿por qué no agradecer a Dios? ¿Por qué no alabar a Dios, verdad? Así que hermanas queridas, adelante, tiempo de ustedes. Desde la ciudad de Chelsea, para todos los pastores, para todos los hermanos, para todos los que escuchan, para todos los que miran, las hermanas Coro Alianza.
kusikushpa, chasnacho nirkas, kusichacho kankuna. Tenemos este hermoso privilegio de tener a estas hermanas en este lugar con preciosas alabanzas, pero pregunta para ellas. Hay 10 preguntas. Si contestan, volverán feliz a la casa. Hermanas, cualquiera de ustedes, cita bíblica y el verso en donde hable de coro, de alabar a Dios. Habla en Nehemías 31 y algo más. Ahí habla de que el profeta Nehemías, al reconstruir el coro de Jerusalén, alabaron porque estaban reconstruyendo y dando gracias a Dios. Ahí cantaron 2 coros. Muchas gracias, hermana. Esos aplausos fuertes. Cuando Nehemías había vuelto a Jerusalén a reconstruir el muro, el templo, cuando habían terminado, tuvieron el privilegio de reunir. Y la palabra de Dios dice, mientras ellas cantaron o ellos cantaron, la gloria de Dios se expandió hacia arriba, ¿cierto? Hermanos queridos, las hermanas prepararon estas alabanzas, estos himnos, estos mensajes, con el motivo de animar, apoyar y también decir a las iglesias, adelante, pastores, hermanos. ¿Tienen otra alabanza o otra pregunta quieren? Muchas gracias. Despedimos con aplausos fuertes. Saya, pues con una manchares. En esta noche agradecemos a todas las hermanas, hermanos, todos quienes hicieron este esfuerzo de estar en este lugar compartiendo estas hermosas alabanzas. Yo sé que estuvimos en diferentes partes del mundo a través de estos medios, pero en esta noche, en estos momentos tenemos el privilegio de tener aquí varios pastores. Pero antes de que ellos vengan también, saludos para las demás iglesias. Yo sé que hay muchas iglesias dentro de Estados Unidos que no pudieron estar junto a nosotros quizás. Por ejemplo, Iglesia Emmanuel Elizabeth. ¿Podemos dar un aplauso fuerte a ellos? Aplauso fuerte a ellos, ¿verdad? Iglesia Canaán en Queens. Aplausos fuertes, ¿verdad? Iglesia Génesis. Iglesia Esperanza de Vida. Iglesia La Voz de Dios. Iglesia Armadura de Dios. Iglesia Luz a las Naciones. Iglesia Bienaventurada. Hay bastantes iglesias, pero quizás a muchos a lo mejor no podemos nombrar, pero de una forma general vamos a dar un aplauso fuerte a todos ellos. Que Dios bendiga, Dios cuide, Dios guarde, ¿verdad? Sigan adelante en el ministerio. En estos momentos vamos a tener Pastor Miguel. Venga, pastor. Tenemos este hermoso tiempo, privilegio de tener a Pastor Miguel acá. Obviamente hay otros pastores acá. Vamos a dar también unos minutitos para que saluden y también quizás palabras de ánimo para todos aquellos pastores que están en diferentes partes del mundo. Pastor, su tiempo. Gracias, pastor. Queridos pastores, querido pueblo de Dios, que Dios le bendiga a cada uno de ustedes. ¿Cuántos estamos cansados? Amén. Solamente dar gracias a Dios. Hoy estamos alabando a nuestro Dios Todopoderoso y también hemos traído nuestras ofrendas para ofrecer, dar para nuestro Dios y también dedicarle a algunos hermanos que también hemos podido levantar. Pero dice la palabra de Dios, hermanos, de que en esta noche nosotros también hemos sido bendecidos de parte de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios dice que cada uno de nosotros, ¿no es cierto?, es mejor dar que recibir, ¿verdad? Y las ofrendas, queridos hermanos y queridas hermanas, es no cuánto demos, sino cómo damos. Y eso nos refleja ya cuando Caín y Abel presentaron esas hermosas ofrendas, ¿no es cierto? Y también en esta noche yo creo que cada uno de nosotros hemos podido dar las ofrendas que Dios ha puesto en nuestros corazones.
así como la viuda dice que dio de todo lo que tenía. Y así también nosotros en esta noche creo que hemos dado lo que el Señor nos ha puesto en nuestro corazón, y no de lo que nos sobra a nosotros, sino de lo que todo lo que hemos propuesto en nuestro corazón. Y por eso Dios nos ha bendecido también a nosotros en esta noche, y vamos a ir muy contentos porque hemos dado con alegría, con gozo, y hemos alabado a nuestro Dios. Y también damos gracias a Dios y animamos a los pastores que están en Ecuador, en cualquier parte de este mundo, que están llevando la obra de nuestro Dios, los que están escuchando. También mandamos unos saludos muy hermosos de parte de acá, de las iglesias que estamos reunidos y sirviendo a nuestro Dios. Y con estas palabras, animando que sigamos adelante y que Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Muchas gracias, pastor. Pero algo más había estado olvidando. Saludos. Saludos para Pastor Lucas. No sé cuánto conocen, pero saludos para Pastor, ¿verdad? Que Dios bendiga, Pastor. Tenemos también a Pastor Luis Camas. ¿Aquí está o no? Venga, Pastor, cortos saludos para los hermanos. Y ya casi vamos al final. Casi vamos al final, así que espero que no estén cansaditos, sino más bien con todas las fuerzas para seguir alabando a Dios. Amén. Así que tenemos a Pastor Luis Camas en este lugar. Saludos para el pueblo de Dios, para el pueblo que está afuera, querido pastor. Gracias, pastor. Que Dios los bendiga, pueblo de Dios. ¿Cuántos estamos alegres en esta noche? Amén, qué lindo. Es una alegría de estar aquí juntos, como habla en un libro de Salmos 133, que bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, ¿no es cierto? Así también estamos juntos, todos los coros cantando aquí, y es un privilegio, y también para ayuda de algunas misiones. El propósito es de ayudar a algunas misiones con las ofrendas que nosotros traemos. Adelante, coro. Como pastor hacía la pregunta de en dónde habla sobre coros, habla en Nehemías 12:31, está hablando sobre de la reconstrucción del muro, donde con alegría celebraron por haber reconstruido el muro de Jerusalén. Que Dios los bendiga. Adelante, pastores, y cada iglesia, cada pastor que está viendo en diferentes lugares y su congregación, saludos desde aquí, desde New Jersey y New York. Que Dios los bendiga. Muchas gracias, pastor. Qué lindo escuchar saludos, mensajes de cada hermano, de cada pastor, de cada hermana. Pero algo importante cuando vemos en Nehemías, para disfrutar con esas alabanzas, para disfrutar en ese precioso lugar, primero, ¿qué tuvieron que hacer? Trabajar fuerte. Nehemías vino desde un lugar llamado Susa y se ubicó en Jerusalén. Empezó a trabajar y sabe que hombres, mujeres, jóvenes y niños se unieron. Y la Biblia dice mujeres cargados sus hijos. Con una mano niños quizás y con otra mano herramientas. Trabajaron, esforzaron, hermanos queridos. Al final tuvieron el privilegio de ver que todo se había terminado. Entonces con gozo alabaron al Señor. Hermanos queridos, pedimos si pudieran comunicar a todos los que están en parte sala, vengan acá adentro, vamos a cantar el último himno. Última alabanza, pero quisiéramos cantar con todos, porque más de la mitad están quizás en la sala. Así que pasen la voz, que pasen todo hacia acá. Mientras tanto, seguimos saludando. Misión o visión de ayudar ciertos ministerios. Yo creo que dieron un buen paso. Las ayudas no solamente en nuestro país se requieren. Las ayudas o las necesidades hay mucho en el mundo entero. La semana pasada tuve el privilegio de estar en una conferencia
Hay un pastor que vino desde África, de Mozambique, y esto nos indicaba la vida realmente lo que es en África. Los niños, me dio mucha pena, mucho dolor. Un niño tan pequeñito, quizás como de 8 o 9 añitos, su barriguita ha vencido así, se ha hinchado así. No puede levantar, no puede caminar. Hay una enfermedad que se llama Almara, que está acabando de matar a los niños. Niños que no se alimentan bien, niños que no están con su mamá desde su nacimiento, esa enfermedad lo apodera y esos niños se acaban de morir. Hay otro que mostraron de 9 años ya, pero sus piernitas es más delgado que el dedo de una persona. No se ha desarrollado para nada. ¿Por qué? Porque su mamá, incluso su mamá no está con su salud debido para dar su pecho al niño cuando nace. Entonces estos niños desde un nacimiento no se han alimentado de una comida debida y por lo tanto sus huesitos no se han desarrollado, su mente no se ha desarrollado. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en el futuro? Hayan quedado tendidos en la cama, no pueden levantar, únicamente casi están respirando nada más. Hermanos, hay estas necesidades fuertes por parte de África. Y pastores quienes están allá, recientemente este año pasado enfrentaron una tormenta inmensa, acabaron de construir algunos pequeños templos, pero aún esos fueron derrotados. Y están de vuelta, hermanos. Aquí tienen escuela dominical en este lugar, tienen en la sala, tienen cada uno sus aulas. Ellos escuela dominical tienen atrás de la casita, bajo arbolitos, bajo algunas ramas. Es una pena, hermanos, realmente ver todo esto. Si se empezó con esta misión, no solamente sea hoy, no solamente sea para Ecuador, pensemos también en los demás. Hermanos queridos, yo estaba con el pastor Aniel. Pastor Aniel está encargado a estar atento a los misioneros que están en diferentes partes del mundo. Hay por lo menos 3.500 misioneros en el mundo entero. Y el pastor Aniel está al tanto de todo esto. Él dice, la mayor parte del tiempo paso viajando, visitando a estos pastores misioneros donde están. Misioneros están en diferentes partes del mundo. Hermanos queridos, nosotros de aquí quizás volvamos a la casa y acostamos y no sé mañana hasta qué hora van a dormir. Si despiertan, a lo mejor han de venir al culto. Si no son capaces, no venir. O sea, hay esa libertad, esa tranquilidad. Hermanos, en otros países no. En otros países no. Incluso misioneros que se han decidido ir a otros países, ellos corren peligro de sus vidas. No se acuestan a dormir sin orar, no se levantan, no salen de la casa sin orar. Muy encomendado en las manos de Dios, porque no saben si volverán a la casa o no. O a lo mejor sus vidas se terminan en el campo de labor. Hermanos, en medio de todo esto, tenemos el privilegio de estar en este país, de estar con trabajo, de estar con la familia, bien comiditos. Hermanos, no debería haber excusa alabar a Dios. No debería haber excusa estar hasta 1, 2 de la mañana. Pero duele estar hasta esa hora, ¿verdad? Así que hermanos, vamos a levantar y vamos a pedir todas las coros, hermanas, quienes estaban acá. Hay un himno que dice, ¿cómo dice primera parte? A ver, hermanas de coro, ¿cuántos salmositas, campanitas, o más conocido bolitas? Saquen, hermanas, para vamos a hacer mímica. Esta alabanza dice, oh Dios, en ti está mi confianza, solo a ti adoramos. Vamos a cantar, hermana Miriam, pues por favor hagan mímica y saquemos, hermanas, todos, tenemos tiempo. Saquen cita, vamos a comenzar.
La hermana Mili irá indicando cómo hacerlo. ¿Cómo va a ser? Vamos a hacer como en la primera parte. A ver si cantamos. Oh Dios. Cantamos. Oh Dios, en ti mi confianza está. Solo tú me proteges. Que están con las dos manos. Protección de Dios. A ver, ¿vamos a poder decir eso o no? Oh Dios, en ti está mi confianza. Solo tú me proteges. ¿Listo? Y el corito, tú siempre estás conmigo. Tu amor incomparable, fiel, poderoso, por siempre te alabaré. Ven, ustedes coros pueden hacerlo, vamos. Hermanos, ustedes no se queden con su manito. Dios le ha dado el instrumento, ¿verdad? Vamos hermanos, no se queden. Vamos, hagamos mímica. A ver, toditos. Hay un Dios que está con nosotros. Eres
siempre te alabaré. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué lindo alabar a Dios. Qué lindo dar las gracias a Dios. Y qué lindo ver las hermanas que participan, hermanos que entonan. Lindo escuchar la palabra del Señor. Y seguramente para todo el pueblo, lindo estar en este lugar, ¿verdad? Yo sé que afuera está frío. En la casa a lo mejor no hay heat, está frío, pero acá está calentito. Así que bienvenidos, esperamos que hayan disfrutado. Vamos a tener palabras de agradecimiento con hermana Hilaria. Así de pie vamos a recibir con aplausos fuertes también. Gloria al Señor. Hermana Hilaria, bienvenida, su tiempo. Muy buenas noches, pueblo del Señor. Y estoy muy alegre, agradecida a nuestro Dios primeramente. Mi pastor de la casa, mi pastor Luis Chimbo, pastor Luis Camas, pastor Jerónimo, muchas gracias por honrar con sus presencias. Y agradecida este trabajo, como dice mi pastor Manuel, hemos iniciado, sí, pero con toda la ayuda de ustedes, es pueblo unido. Muchas gracias, muy agradecida. Y también a mis hermanos Marco Musical, mi hermana Rosa, aquí mi hermana, muchas gracias. La honra y la gloria sea para nuestro Dios. Y aquí al salir hay un cafecito para todos, vayan sirviéndose. Y una vez más, muchas gracias por honrar con sus presencias. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Mi pastor Manuel, muchas gracias. Muchas gracias. La palabra de Dios en Números capítulo 6, verso 24 y 26 dice: el Señor te bendiga y te guarde, el Señor te mire con agrado y te extienda su amor, el Señor te muestre su favor y te conceda paz. Felicidades, Dios les bendiga. Antes de la oración, hermana Mile. Bendiciones, amados hermanos, muy contenta de poder estar aquí junto con ustedes alabando al Señor y juntas también como ministerio de coro, siempre adelante mis amadas hermanas sirviendo al Señor, dando gloria y honra y a través de las alabanzas compartiendo el mensaje de salvación. Muy agradecida por esta oportunidad, que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Muchas gracias, hermana Mile. Tenemos hermana Rosita. Gracias, queridos hermanos, por estar aquí juntos alabando a nuestro Padre Celestial. Unánimes hay más fuerza, ¿verdad? Gloria a Dios. Gracias, hermanos, por esta invitación, por dar esta oportunidad para poder alabar a nuestro Padre Celestial. Muy agradecidos con todos, que el Señor los bendiga y guarde todos los días. Muchas gracias. Gracias, hermano músico. Muchas gracias por todo ese apoyo de parte de ellos. Yo sé que esto costó estar ensayando, estar en este lugar. No nada fácil, hermanos queridos, pero todo se hizo posible con la ayuda de Dios. Amén. Así que continuar hacia adelante, hermanos, Iglesia Alianza. Dios continúe bendiciendo. En estos momentos vamos a tener Pastor Jerónimo. ¿Está por acá o ya se fue? No habíamos hecho pasar, ¿verdad? Saludos con nuestro pastor y oración final.
¿Estamos? Así que un aplauso fuerte al pastor también. Muchas gracias, pastor, por su presencia. Su tiempo, pastor. Muy buenas noches, estimados hermanos. Que el Señor les bendiga. Pastor Manuel, pastores que están aquí, que Dios los bendiga, y a la vez también hacer llegar saludos cordiales desde aquí de los Estados Unidos a los pastores de Ecuador. Que Dios los bendiga y adelante en la obra del Señor. Yo sé que no es nada fácil, ¿verdad? Ni tanto aquí ni tanto allá. Pero qué hermoso esta unidad de apoyar de una y de otra manera para que la obra siga extendiéndose, ¿verdad que sí? Y pido en el amor del Señor también de las iglesias. No sé cuántos de ustedes, yo creo que todos en cada iglesia oran por su pastor. Iglesia, deben orar y debemos orar por los pastores, ¿verdad que sí? Tenemos un trabajo, muchas veces se requiere sabiduría de lo alto, pero muchas veces como pastores también cansamos. ¿También enojamos o no? Creo que sí, y yo creo que mantengan en oración, estimados hermanos, estimadas iglesias, no solo por un pastor, por diferentes pastores, como Pastor Manuel acaba de mencionar. También hay pastores, también hay misioneros que están llevando la obra del Señor. Por lo tanto, aún por ellos, clamar, poner de rodillas, que Dios dé fuerza, que Dios dé ánimo y que Dios dé sabiduría. Que muchos de ellos harían sus propias vidas, también de la familia. Por todos ellos, oremos, estimados hermanos. Amén. Y vamos a orar, vamos a dar gracias por todo lo que se ha hecho en este lugar. Amén. Vamos a orar. Soberano Dios, bendito Dios, te damos gracias. Gracias, Señor, por haber permitido, Señor, de poder estar en este lugar, sobre todo porque nos permite, Señor, de realizar con un propósito, Señor. Padre, primeramente, honrar, glorificar tu santo nombre. Y también, Señor, con el propósito también, Señor, de una y de otra manera ayudar, Señor, con un grano de arena, Señor, para los pastores que están allá. Pero, Señor, queremos ir más allá, Señor, con las bendiciones que tú lo das, Señor. No solo por los pastores de Ecuador, sino también por los pastores, por los misioneros que están en muchos países, de una y de otra manera llevando tu palabra. Padre, danos ese corazón, Señor, de ayudar, de estrechar la mano, de ayudar de una y de otra manera, de manera económicamente, Señor, y sobre todo con nuestras clamores, clamar por ellos, Señor. Padre, gracias, Señor, por todo lo que se ha hecho en este lugar. Gracias por las ofrendas, tanto en la alabanza, tanto económicamente, que tú, Señor, has bendecido. Padre, que esto no sea solo la primera, Señor, más bien que esto se extienda, Señor, con el propósito de ayudar. Gracias por todo, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por todas las participaciones que se presentaron, Señor, en esta noche. Y también queremos, Señor, darte las gracias, Señor, y pedimos, Señor, la bendición de lo alto, Señor, en cada vida, Señor, que nos lleves con bien, Señor, a lugares donde tú, Señor, lo has colocado, Señor. Gracias por los pastores, tanto en Ecuador y tanto aquí, Señor. Bendícelos, Señor. Danos sabiduría, danos entendimiento, Señor, y sobre todo, amor por las almas, Señor, para predicar tu palabra y enseñar tu palabra, Señor. Pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Buenas noches, estimados hermanos. Muchas gracias, pastor. Dios les bendiga a todos. Deseamos que todos lleguen con bien a sus casitas, descansen. Recuerden que más tarde tenemos escuela dominical. No se olviden, hermanos queridos. Dios les bendiga a todos.